luego de dar algunas conclusiones, mis conclusiones a través de lo que he estudiado. Este es el segundo estudio realizado en Francia. Este estudio también es multicéntrico y aleatorizado, y durante un periodo primero previo en el que se elegían los pacientes, y durante este periodo de la semana 0 a la semana 36, o sea, realmente fue un buen periodo de seguimiento. Les compararon la morfina sola, larga 2 veces a la semana, y primero los prepararon haciendo una evolución con urea del 40% con un dispositivo específico que mantenía la urea aplicada sobre la lámina de la uña. Después les daban, cuando ya no tenían uña, les daban durante 8 semanas ciclopiroxalamina en crema, y finalmente a partir de la semana 11 y hasta la semana 33 le daban ciclopiroxalamina en laca una vez a la semana. Y los resultados son muy buenos, y ustedes ven que realmente son un poco más altos de lo que yo les mostré ahora. Entonces tenían cura completa y mejoría clínica en un porcentaje mucho más alto que aquel 9 y 5% que les mostré al comienzo, con el cual fue aprobado la droga, pero la curación micológica, pues en ningún momento hubo diferencias importantes en la curación micológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se destruye la lámina de la uña, es muy posible que ¿qué pasaría? No pasa. Bueno, entonces digo que muy atrevidamente, con lo que pude entender, que no está resuelto, escrito, pero que está dicho en muchos artículos, quiero hacerles caer en cuenta que cuando se utiliza el quitosan como vehículo, que es lo que se usa actualmente con los medicamentos que tenemos disponibles, el agua remueve la sustancia. Por eso, y eso probablemente nadie nos lo había dicho, hay que dejar mínimo 6 horas sin lavarse las manos. Es muy importante entender eso, porque entonces se remueve y se puede retirar con alcohol, porque la laca, la que tenía el vinilo, inicialmente era la que necesitaba removedor. Entonces esa es una explicación. La segunda, que parece que el esquema 3-2-1 es suficiente, pero aclarando con el último punto, siempre que haya evolución. Y la duración del tratamiento es muy claro, que no debe ser menor de 6 meses para las uñas de las manos y 12 meses para las uñas de los pies. Ahora hablemos del efinaconazol, que es una molécula nueva. Es un triazol que inhibe la síntesis del ergosterol, tiene amplio espectro como todos los triazólicos, se usa en una solución al 10% en un vehículo que no es demasiado complicado, y fue aprobada por la FDA el 4 de junio del 2014 con el nombre de Jublia, ¿cierto? Ese es el nombre comercial. Y obviamente los estudios fueron hechos usándolo diariamente durante 48 semanas, con lo estricto que acabamos de decir. 2 estudios multicéntricos con los cuales fue aprobada la sustancia, la molécula, compararon con vehículo 870 pacientes en un caso y 785 en el otro, y encontraron que la curación clínica fue de 17% y 15,2% versus vehículo, ¿no? Pero esos son los 2 estudios, el resultado. Pero curación estricta, 0% de lesión clínica. Curación micológica muy buena, 59 y 53, casi comparable con la terbinafina oral. Y éxito comparando, y se los puse en diferentes colores, cuando consideramos éxito, que es lo que más o menos se han puesto de acuerdo en que haya un 90 o más por ciento de mejoría, 44% y 40% en el segundo estudio, con muy pocos efectos secundarios. El tababorol es una molécula diferente, una molécula pequeña del grupo del benzoxaborol, que inhibe la síntesis de una proteína relacionada con el RNA de transferencia, o sea, un mecanismo completamente diferente, soluciona al 5%, un vehículo que ahí lo pueden ver, uso diario, 48 semanas como lo exige la FDA, y comercialmente ese es su nombre. En los Estados Unidos fue aprobado en julio del 2014. Estos son los estudios con los cuales fue aprobado esta sustancia o esta molécula para el tratamiento de onicomicosis de los pies. Estos estudios son hechos en uñas de los pies, que son más exigentes, y estos son los resultados. Entonces, en el primer
estudio 399 pacientes versus 194 controles de vehículo, en el segundo grupo 396, y ustedes ven que la cura completa es parecida a la cicloperoxulamina, pero muy exigente. Pero cuando hablamos de cura micológica es muy alta, es más alta, un poco menos que lefina, un poco mejor que cicloperoxulamina, y el porcentaje de éxito, considerándolo 90 o más de mejoría, también sube un poco, con pocos efectos secundarios. Estos son los estudios. Este es un estudio, una lámina, un cuadro muy complicado, pero yo solo quería mostrarles que cuando hablamos in vitro, o sea, los resultados comparables de las 4 moléculas que tenemos para cicloperoxulamina, pero no viendo que sea grosso modo que definitivamente cuando son más nuevas, pues tienen mejores respuestas. Esta definitivamente es mucho más sensible a la mayoría de los agentes, y uno con la esperanza de que los MOOs tengan algún grado de sensibilidad, ¿cierto? El fusario, por ejemplo, que es una epidemia para nosotros. Pero recuerden que eso es in vitro. Entonces, este es un resumen de los estudios en palabras o en manera de explicarlo en forma más bien poco objetiva, de la doctora Luiski y la doctora Tosti, en el cual aquí vemos que comparando todos no tenemos mayor problema, comparando incluso con nitra, con flujo y con terbinafina, mayor problema con los dermatofitos, aunque el tonsurans parece no ser muy sensible, pero aquí tenemos una posibilidad interesante con aspergillus y fusarium con estas nuevas moléculas. Cuando hacemos referencia a cualquier tratamiento tenemos que pensar en medicina basada en la evidencia, y este es un estudio del Dr. Gupta, que es un personaje para estudiar este tipo de micosis, onicomicosis. Entonces él dice que estudió y revisó, y en resumidas cuentas pues está indicado en forma distal, lo que tenemos bien claro, pero tenemos que tener en cuenta que en este estudio de medicina basada en la evidencia, el efinaconazol resultó más efectivo. ¿Cuál es el futuro? Entonces tenemos la terbinafina en transversoma, en nanoemulsión. Hay muchos estudios de distintos vehículos tratando de mejorar la penetración de la terbinafina. El luliconazol va en estudios fase 2. Estudios para aumentar la penetración con ionoforesis y microporación, el ultrasonido y el láser para no solo como monoterapia, que todavía falta mucho por demostrar, sino para ayudar a penetrar, y la terapia fotodinámica con un fotosensibilizador nuevo, que es que no tiene que ver con el metabolismo del hemo. Pero este es una cosa muy complicada, pero uno ve que hay investigación en anilaminas tópicas, en imidazoles tópicos y sistémicos, en triazólicos tópicos y sistémicos, y miren en los estadios que van del benzoxobarol, hay también estudios, hay unas moléculas nuevas del grupo de los agnóxidos, etcétera, etcétera. O sea que todavía la perspectiva es muy amplia. Muchas gracias.